Ojo, bueno, ahí me lo están pegando ahora. Sí, por favor, te pido que te retires de la marcha, compañeros. Méndez Trejo. Presente. Julissa del Refugio Cruz Alfaro. Presente. Mientras sigan habiendo quienes señalen de maneras tales como en muchos mensajes estamos leyendo ahora, protestas como esta del 8 de marzo, créanme, creo que seguiría siendo necesario que cada vez más se siga haciendo valer, se escuche más fuerte la voz de las mujeres. No es posible que hagamos señalamientos ante este tipo de manifestaciones. Digo, lo idóneo sería que siempre fuera pacífico, pero no ha sido pacífico el Estado mexicano. No han sido pacíficos muchas mujeres, muchos hombres también, que durante años han violentado los derechos de las mujeres. No ha sido pacífico nuestro Estado, no ha sido pacífico el Estado mexicano, garantizando la vida de usted, mujer que está señalando a quienes hoy se manifestaron. Porque si ya lo olvidó, aquí en Chiapas hay feminicidios y hace poco se registró uno que la Fiscalía General del Estado ya investiga. No podemos seguir con estas posturas en las que señalemos las manifestaciones olvidándonos de las muertas en manos de la misma justicia. Muy buenas noches, esto es Alerta Chiapas en resumen y ya comenzamos, Samuel Revueltas. Eric Ordóñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que se está conectando a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Fíjate que yo me quedo con un comentario de Jazz Cruz. A mí igual me duele que les importe más algo material que una vida. Y es que lamentablemente circunstancias como las que vivimos en este día en Tuxtla Gutiérrez, en esta manifestación catalogada por las mismas feministas como la más grande que ha habido, la más histórica hasta este momento, es justamente porque la inacción de las autoridades se ha hecho presente cada vez que violentan a una mujer, cada vez que nosotros como comunicadores reportamos un feminicidio. De esto y más estaremos hablando en estos próximos minutos. Además, en Tapachula, terrible. Vea, 4 elementos policíacos arremetieron en contra de una persona en pleno parque de Tapachula. Ahora ya investigan a estos policías. Esto quedó grabado en un video que en un momento más se lo vamos a presentar.
¿Qué te parece si comenzamos con esta crónica de lo que ocurrió hoy acá en Tuxtla Gutiérrez? Oye, hay muchos mensajes que también aquí la verdad es que sería, vale la pena también, destacar. No sería pertinente repetirlos. No, a muchos no sería pertinente repetirlos y sobre todo evidenciar tanta ignorancia. Pero miren, Brenda Colmenares dice, ya lo intentamos, se refiere a las marchas pacíficas, no nos escucharon. No hacen caso, así es efectivamente, y la naturaleza de este tipo de manifestaciones. Hay algo que se llaman grupos de choque y que esto lo analizan incluso los mismos sociólogos y las sociólogas. Los grupos de choque generalmente surgen en sociedades hartas, cansadas, de que no existe el poder necesario para poder llamar la atención de las autoridades y que puedan resolver algunos temas. Este tipo de manifestaciones como las que vivimos hoy en Tuxtla Gutiérrez de las feministas y de mujeres, porque no todas se asumen como feministas, y de mujeres que salen a defender la causa feminista, que al final de cuentas apunta hacia ella, que es la de que no exista violencia hacia las mujeres, se da en un contexto de omisión de las mismas autoridades. Este tipo de manifestaciones, este tipo de grupos de presión se dan justamente por inacciones. Y si han llegado a ser violentas y las queremos clasificar dentro de violentas, como lo que ocurrió hoy por los destrozos que causaron algunos negocios, principalmente negocios grandes de cadena, es justamente por la inacción de las autoridades. Yo le pregunto a usted, yo te pregunto a ti, Eric Ordóñez, ¿qué no haríamos si lamentablemente a una de las nuestras, mamá, hermana, tía, sobrina, prima, vecina, amiga, de repente nos dijeran que ya la mataron? ¿A poco no quemaríamos todo? Yo haría que ardiera lo que fuera, por alguien que tocara a mis hermanas, a mi madre, a alguien de mi familia, por menos que eso, haría que ardiera cualquier cosa. Y usted que señala desde la comunidad de su hogar, el día que le falte una mujer en su familia, el día que le falte víctima de la violencia, ojalá siga pensando como lo piensa hoy. Y no somos partícipes de la violencia. En lo absoluto soy partícipe de la violencia, pero las voces de las mujeres las ha minimizado hasta el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien no reconocía los feminicidios a inicios de su administración, que se aseguraban que eran homicidios nada más. Muchas muertes de mujeres se han investigado como posibles suicidios, casi hasta accidentes, bueno, cosas que resultan inverosímiles. Muchas de ellas han perdido la vida en manos de sus parejas sentimentales. No ha habido perspectiva de género para visibilizar tantas y tantas muertes atroces de mujeres, no solo en Chiapas, sino en México. No es usted irresponsable de solo señalar sin conocer todo lo que sucede alrededor de la violencia en contra de las mujeres. Ahora nada más para muestra un botón, me llena de muchísimo orgullo ver a tantas mujeres hoy reunidas, marchando por las calles de Tuxtla Gutiérrez, muchas más que en otros años, Samuel. Así es. Lo que significa que son muchas más las mujeres que cada vez están cambiando su chip, no se están quedando calladas, están saliendo a luchar y están haciendo válidos sus derechos, los que tenemos nosotros como hombres, como integrantes de algún grupo o sector poblacional, de la diversidad sexual, lo que sea, pero todos merecemos respeto, y si a alguien le hemos quedado a deber como sociedad, somos nosotros, la sociedad, los mismos que dicen ahora, por ejemplo, hay un comentario, rómpanselas a ella, oiga, si están marchando porque las matan y usted las manda a violentar, tenga tantita progenitor. Dalia Dobson Rivero nos escribe: las marchas deberían de realizarse cada vez que hubiera un feminicidio. Es una marcha de dolor, de indignación, de coraje por la forma en que las mujeres son violentadas, y así es efectivamente. Fíjate, Eric Ordóñez, que lamentablemente, bueno, más bien vamos por la parte de la crónica de esta manifestación. Partieron de la UNACH a las 4 de la tarde solo por hablar de la que ocurrió en Tuxtla Gutiérrez. Una marcha histórica. Así lo califican ellas mismas, las feministas. Lograron llenar el Parque Central cuando ya llegaron hasta su punto final. Llegaron a concentrarse en la mitad del Parque Central. De acuerdo con estimaciones de Protección Civil Municipal, en la plancha central
de Palacio de Gobierno caben 10,000 personas, ocuparon la mitad, esto da una estimación de aproximadamente 5,000 mujeres, más que otros años. La mayoría, de acuerdo con reportes que nos brindaron nuestras compañeras que asistieron a esta manifestación, jovencitas que son las que están poniendo la muestra de dolor, de indignación ante las mujeres que lamentablemente ya no pueden manifestarse porque fueron víctimas de la violencia que se vive no únicamente en el estado de Chiapas, sino en toda la República Mexicana. Otros actos también ocurrieron, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, en Cintalapa, en Tapachula. Muchos municipios de Chiapas concentraron a mujeres para protestar en este Día Internacional de la Mujer. Día en el que, por cierto, Eric Ordóñez, yo creo que a muchos alcaldes no les ha quedado claro que este mensaje, este día de conmemoración, es eso, es el Día Internacional de las Mujeres, cuando comienza una lucha a partir de un suceso lamentable, trágico, donde mataron a más de 120 mujeres en Nueva York. Que exigían... Que fue una de las tantas fechas, Samuel. Fue una de las tantas Han habido fechas, muchos episodios, claro. Han habido muchos episodios. Yo creo que ese es el más sangriento. Tal vez. Ese es el más doloroso. Pero imagínate, este es el antecedente histórico, sí, que por lo mismo se ha dicho y se ha repetido hasta el cansancio y en redes sociales circula. No se felicita, no regalen rosas. Tienen que tener... Gracias a Dios, así ya no es diputada. ¿Te acuerdas que ella regalaba rosas? Ella regalaba rosas, como muchos alcaldes. Y la verdad es que ya está un poquito de... No, ya dan vergüenza, deberías darle mucha pena. Pero muchos alcaldes en el estado de Chiapas hoy salieron en sus páginas de Facebook, en sus páginas, es más, a boletinarlo incluso como comunicados de prensa, Eric, para felicitar. Para felicitarlas, ¿te acuerdas? Por la labor que realizan en casa. Espérate, te voy a contar la historia, pero primero compartimos, porque somos bien democráticos. Alfredo Salazar dice que Alerta Chiapas defiende a esas criminales, ¿no? No, hombre, me siento muy orgulloso de defender a esas criminales que usted señala y no de defender a los feminicidas. Así es. Bueno, y a propósito de esto, de veras que pecan, pero de ridículos. Al menos los siguientes ayuntamientos que les voy a compartir. Se trata de Solosuchiapas, se trata también del Ayuntamiento de Frontera Hidalgo, Socoltenango y hasta Berriozábal. ¿Qué tienen de característicos estos bellos municipios? Pues sus muy malos administradores municipales o sus muy malos asesores, porque hoy conmemoraron el Día Internacional de la Mujer, un día de lucha, un día de reflexión, un día de análisis, un día de poner sobre la mesa los alcances, los logros, las conquistas pendientes, las cosas que tenemos pendientes en búsqueda de la garantía de derechos y de una vida libre de violencia hacia las mujeres. Y muchos de estos ayuntamientos lo celebraron, sí, lo celebraron felicitando con globos, con pasteles. Las felicitaron porque son fuertes, porque son listas, qué estúpidos, inalcanzables, y por el trabajo que realizan en el hogar. ¿Cómo les explica qué daño les hicieron? Que no terminan de entender que las mujeres no son las del hogar. Y bueno, estos son flamantes ayuntamientos de Chiapas que celebraron el Día Internacional de la Mujer. Es una nota que apenas terminé, pero en un ratito más la habremos de publicar. Y pues ahí está, para que se luzcan. Y mire, si las felicita, ¿cómo era, Samuel? Si las felicitan hoy, ahí no es. Ahí no es, la verdad que sí. Y fíjate que siguiendo con algunas acciones que se desarrollaron en este día, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la CENTE, desarrolló un conversatorio que, por cierto, estuvo moderado por nuestra compañera Carolina Castillo. 3 expertas en diferentes rubros, pero al final de cuentas todas enfocadas en el tema feminista. Fíjate que a mí me impactó mucho una declaración de una epidemióloga viendo la situación de la mujer actual, de la mujer chiapaneca, el rol que juega dentro de la sociedad, y dice que lamentablemente la mujer en Chiapas sigue siendo de las más vulnerables y quedó todavía más vulnerable luego de la pandemia. Ojalá que nos pudieran poner algunas imágenes que hoy se vivieron de este conversatorio que se desarrolló hoy en la CENTE, porque esta epidemióloga analizaba la situación de la mujer y decía una muy importante, que además de encargarse de las labores del hogar, de ser incluso la que lleva el sustento a la casa, porque ahí mencionaba una cifra bastante impresionante, que es del 30% de hogares que son representados por una mujer, que aparte de tener toda esta carga, la responsabilidad incluso de las hijas y de los hijos, de ser básicamente la conexión
entre todo un núcleo familiar. Aparte de todo esto, pues asumieron toda la responsabilidad de cuidados durante la pandemia, la cual las dejó todavía mucho más vulnerables y por lo mismo dejaron a un lado su salud. En este contexto, fíjate, Eric Ordóñez, que mujeres sindicalistas que forman parte de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, pues hubo una de ellas, una académica, que básicamente dijo que los derechos que han adquirido las mujeres sindicalistas es gracias, evidentemente, a la lucha feminista que ha persistido durante muchos años. Bueno, gracias a estas delincuentes, como las denominan, o a las acciones como las de estas delincuentes que señalan, las mujeres han podido votar, las mujeres han podido tener mejores salarios, mejores participaciones en el ámbito político. Bueno, pues han demostrado a lo largo de la historia, el caso muy particular que Samuel mencionaba, más de 100 mujeres que murieron en una fábrica mientras se encontraban en huelga, 126 mujeres que murieron en una fábrica, se encontraban en huelga pugnando por mejores salarios y las dejaron encerradas y que se quemaran. Bueno, pues ¿qué tenemos? Que hoy más que nunca está fortalecido por hechos históricos como ese, una fecha tan particular como esta, que sí, señor, sí, señora, ha hecho que las cosas actualmente sean un poco diferentes para las mujeres. Y me resulta de veras muy absurdo, digo, se puede entender de muchas, de mujeres, incluso porque pues, somos una sociedad que hemos estado moldeada por años de una manera, pero me resulta increíble que haya hombres, son hombres, Samuel, los que señalan las acciones como el día de hoy, las que criminalizan la violencia, la presunta violencia, como le han caracterizado a estas expresiones de manifestación. Y fíjate, Eric Ordóñez, que este tipo de lenguaje se siguen aterrizando también en una parte, sí, por la forma machista en cómo hemos sido criados, y esto hablo absolutamente por todas y por todos. A todos nos toca un tanto de machismo y que todavía nos falta, por supuesto, este tema de la deconstrucción es un tema bastante difícil que evidentemente ni tú ni yo creo que podríamos asumirlo, Eric, es bastante complejo, pero además también son los mismos, el mismo aparato, el mismo Estado, el que sigue conduciendo hacia esta violencia que hay en contra de las mujeres, nada más con ver una conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Obrador, es el violentador número uno de las mujeres y de los periodistas en México. De mujeres, de periodistas, de personas de la clase media, de investigadores, de investigadoras, híjole. Digo, yo creo que hasta ahí le cortamos. Sin embargo, esta violencia la podemos ver muy claramente en las conferencias de prensa mañaneras del presidente. Ayer él mismo decía que las marchas feministas las encabezan personas conservadoras, porque pues resulta que evidentemente todos aquellos quienes estén o que le reclamen algo a su administración, pues de facto se convierten en conservadores, y que había detectado algunos grupos con marros, con diferentes herramientas. Oye, hasta Martí Batres se presta para esto, el ex senador. El ex senador que ahorita es secretario de gobierno de la ciudad. Para criminalizar la protesta. Efectivamente. Y en este sentido creo que es muy importante también dejárselos como reflexión, y yo creo que antes de aterrizar en otro tema, de dejar una reflexión, Eric Ordóñez, hay comentarios que yo estuve leyendo hace unos momentos que justamente de dónde partió la marcha feminista desde la UNACH y que culminó al Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, y lo mismo en otras ciudades como San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Cintalapa y más. En estos momentos los negocios están siendo reparados bajo un seguro que evidentemente algunos tienen, algunas dependencias están haciendo lo propio. El ayuntamiento ya dejó, mire, ahorita, a esta altura, a esta hora, limpio el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, el Palacio del Gobierno, está siendo reparado. Ya la cabeza maya también. Como lo tenían previsto. Esto ya quedó. Si a una mujer lo hubieran matado hace unas horas, créanme que ni siquiera estaría abierta la carpeta de investigación. No. Y en ese sentido es como se hacen estas comparaciones, de que vean justamente de que un cristal no lo estarían velando. Oye, cuando la muerte de Mariana, todos eran Mariana, ¿no? Todos eran Mariana. Y bueno, justamente situaciones como estas son las que nos llevan, o las que llevan a este tipo de expresiones, a una marcha como la de este 8 de marzo, que no solo fue aquí en Tuxtla Gutiérrez, sino en muchos puntos.
Yo de veras lo reitero, digan lo que digan, me la pueden refrescar si gustan. Qué bueno que marcharon, qué bueno que se hicieron escuchar, qué bueno, estoy con ustedes y mi reconocimiento, mire, de todo corazón a mis compañeras de Alerta Chiapas que también estuvieron presentes el día de hoy. Mira, y bueno, que, estoy viendo, por ejemplo, imágenes de que lo que ya lo decías, quitaron, de que la cabeza maya, mire, pues ya la dejaron al cielo. Que esta supuesta obra de arte ya había sido vandalizada, que por cierto les había quedado bastante bien la intervención. Se veía bonito. Pues resulta que pues ya quedó lista. Ya está blanca otra vez. Y las que mataron no las hemos podido revivir. Pues todavía, no. lamentablemente. Bueno, cambiamos de información, cambiamos de tema. Hablemos de otras violencias, Samuel, en Tapachula, por ejemplo, el exceso de la fuerza de los policías municipales. Así es, Eric Ordóñez, fíjate que 4 policías fueron sorprendidos por la misma ciudadanía cometiendo un acto de barbarie en contra de una persona que estaba en pleno centro. Ya, de facto, también la policía municipal de Tapachula ya básicamente le dijo a esta persona que se trata de un drogadicto, no lo digo yo, lo dice tal cual el comunicado de prensa, que le encontraron marihuana y que no sé qué, básicamente justificando a los policías. Sin embargo, asegura que hay una investigación. ¿Qué te parece si vemos este video que lo captó la misma ciudadanía? Qué feo. Y así es como captaron a estos policías. Insisto, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la de Tapachula, la de Rosa Urbina, pues dice que ya investiga a estos policías, pero al mismo tiempo que dice que ya investiga a estos policías y de que van a ser sometidos evidentemente ante la justicia, pues dicen también que a esta persona le encontraron marihuana. Por una parte lo soban y por otra parte también le dan con el garrote. Oye, y además cero protección a la víctima, bueno, ¿no? Al debido proceso, perdón, claro, porque la foto que exhiben también se ve a una persona vulnerable. Sí, ¿no? así es. Me así parece que no tuvieron, la exponen al 100%, sí. La revictimizan y bueno, pues no sé cómo andan las leyes, pero que yo sabía la de consumo ya la podía llevar. Pues sí. ¿No? Pero, pues, no entiendo. ¿Quién sabe? Bueno, pues ¿Llegamos al final? somos naturalmente violentos. No, que todavía no, tantito antes de que nos vayamos. ¿Te acuerdas que ayer marcharon unos alumnos de la Universidad de Salazar? Sí, claro. Ya solo como comentario. Sí. Ayer marcharon y estuvieron aquí frente a Palacio, que es lo que pugnan, que pues les den sus títulos, sus certificados, etcétera, etcétera. Hoy la universidad dio una conferencia de prensa que encabezó quienes se identifican como representantes. Y digo así porque ya ves que está en una disputa legal, sí, pero quien se ostenta como representante jurídico de pues el actual dueño, ¿no? Y quien se ostenta también como rectora de la universidad, pusieron una conferencia de prensa en donde explicaron que esta situación pues los rebasa, que no es un tema propio de la universidad, que es un tema de la Secretaría de Educación del Estado, cosa que mira, sí tienen mucha razón. Yo recuerdo, por ahí del 2019 se daba a conocer la digitalización del proceso de titulación. Esto para escuelas particulares, las autónomas no. Por ejemplo, la UNACH lo hace por su cuenta propia, la UNICACH también, las públicas lo manejan de un modo completamente distinto. Pero en el caso de las particulares, pues tiene que haber un proceso cuya naturaleza pues, va relacionado a este asunto, ¿no? Que son escuelas particulares. Entonces, el proceso prácticamente es digitalizado. Sin embargo, desde siempre se ha señalado que la Secretaría de Educación se quedó a medias con el proceso de digitalización del proceso. Ahora, era como digitalizado, pero tenían que hacer cita para que les atendieran, llevaban sus papeles los representantes de las escuelas a la Secretaría de Educación e iniciaba el proceso de titulación. ¿Pero qué crees, Samuel? Vino la pandemia. De por sí que no habían superado una crisis, vino la pandemia, se les complicaron más las cosas. ¿Con qué trabajos que le daban cita ahí a la Secretaría de Educación? Que encabeza Rosaide Domínguez Ochoa, sí, ¿no? Y bueno, el punto es que la Salazar explica, pues no somos nosotros, es la Secretaría de Educación, y ya nada más como a manera de referencia, pues sí,
Esta es una situación que desde el 2019, 2018-2019, muchos estudiantes de muchas escuelas particulares han manifestado, pero no es el asunto que las escuelas o sean patitos o no hagan gestiones, no. Es un tema de la Secretaría de Educación que esta vez lo han reafirmado estos representantes de la Universidad Salazar, quienes lo explican así. Es un proceso del que se encarga la Secretaría de Educación. Nosotros, dice, ya hicimos por nuestra cuenta lo propio, sin embargo, el atore está ahí, en la dependencia de Rosa y de Domínguez Ochoa. Así es, Eric Ordóñez. Pues bueno, con esto nosotros los dejamos. Fíjate Pero, que se puso buena la discusión aquí entre bueno, a ver. las personas que están siguiendo la transmisión en Alerta Chiapas, a quienes les agradecemos las diferentes posturas. Ojalá fueran posturas un tanto más comprometidas. Oiga, se quejan de la con lo violencia. social. Y son rete violentos. Fíjate que creo que sí es muy necesario también, incluso nosotros como medios de comunicación creo que es muy necesario seguir cumpliendo con este rol social de informar, de incluso educar en la medida de lo posible, aunque no somos las personas más indicadas, Eric Ordóñez, pero sí meter más contenidos de calidad educativa. Creo que esto es muy necesario para crear esta revolución de conciencias que lleve a que las personas seamos un tanto más empáticas. Creo que eso es bastante necesario. Creo que este tipo de manifestaciones, si bien es cierto es que dicen que quizá no pueden lograr grandes cambios, pero sí los han logrado de a poco, en la historia hay registro de ello. En la historia. Y con estos destrozos, porque pues sí hay que reconocer que son destrozos, pero lamentablemente estamos ante una autoridad, no hablo precisamente por la de ahora, sino ya hace muchos años, con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón, y vámonos para atrás, que básicamente al no ser escuchados, pues lamentablemente tienen que recurrir a acciones de violencia. Y con estas acciones se han logrado leyes importantes en México, como la ley Olimpia, que criminaliza a aquellas personas que comparten contenido erótico sin su autorización, sin la autorización de la persona, y que no únicamente incide en la mujer, aunque principalmente le afecta a ella, sino que incluso también a nosotros varones, si compartimos imágenes de nuestra intimidad, si alguien más lo comparte sin nuestra autorización, también podemos demandar. Y estas leyes han sido justamente demandas que vienen de estas manifestaciones de mujeres como las que hoy se manifiestan. Solo por poner un simple ejemplo. Dos ejemplos de mujeres. Mira, Samuel, mientras haya conductas como en Chamula, donde una multitud agredió sexualmente a una mujer, mientras hayan historias como la de Marisela Escobedo, a quien la asesinaron 3 veces, la mataron 3 veces. Véanlo en Netflix. Creo que Marisela representa la molestia del movimiento feminista. Si usted quiere saber cuánto duele perder a una hija, a una hermana, véalo en Netflix. Está esta historia de Marisela Escobedo, sus 3 muertes. ¿No? Realizó Marisela? ¿Cuántas encabezó ella? Pacífica. Fue pacífica. Y la mataron. Y la mataron. A pesar de que ella encontró al asesino de su hijo. Se los puso infinidad de veces de su hija. Se los encontró más rápido que la policía. Véala. Y ya después. Véala para que entiendan la molestia. No nos diga que si tenemos o no la razón. Véala y reflexionen. Y antes de irnos, hoy es un día en que no se felicita, se conmemora, pero sí tenemos que mandar 2 felicitaciones a Alejandro Rivera Marroquín. Con muchísimo cariño. María, hoy justamente en este día, porque él, Alejandro Rivera, ha sido una de las personas muy empáticas con los movimientos de las mujeres. Hoy ambos están cumpliendo años y para ambos, por supuesto, que les mandamos un fuerte abrazo. A Mariquetita y a su señor padre, muchísimas felicidades. A sus 2 padres, Alejandro y Sergio. Pero bueno, Alejandro, hoy que cumple años, siempre nos invitamos. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Bueno, pues ojalá nos retome para próximas celebraciones. Gracias porque nos acompaña hoy en resumen de Alerta Chiapas, que realiza Efraín Saldaña, dirige Gustavo Caballero, Samuel Revueltas y yo. Aquí los vemos mañana, todavía aquí. Todavía aquí, mañana nos vemos. Hasta entonces. Alerta Chiapas crece y se innova por ti.
Comisión de Justicia del Congreso del Estado dio en... Por primera vez, la Fuerza Policial de Chiapas reconoció la existencia... Nos encontramos en la novena sur, entre octava y novena poniente, y hace unos momentos un motorrepartidor de la empresa Mandaditos fue impactado por... Sé parte de nuestra comunidad. Infórmate en tiempo real y haz que tu voz cuente. Alerta Chiapas.